Renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Vamos a buscar en Romanos capítulo 14, verso 9. Estos son códigos escondidos en las cartas de Pablo. Dice así: porque Cristo para esto murió. ¿Y qué hizo? Resucitó. ¿Y qué más hizo? Y volvió a vivir. En inglés dice revive. Volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para ser Señor de qué? De los muertos que viven. Entonces, para Él poder ser Señor tuyo, que estás vivo, ¿cómo Él puede ser Señor tuyo si tú no conoces la verdad? Por ejemplo, antes de tú llegar a este ministerio, tú pensabas que el diablo existía. Tú pensabas que podías perder la salvación. Tú pensabas que el pecado estaba en pie. Tú pensabas que este mundo iba a desaparecer, explotar. ¿Podrás ser el Señor de tu vida tú pensando así? Entonces, ¿para qué volvió a vivir el Señor? Para ser Señor de los que viven. Pero primero te tuvo que decir, y es por eso que Hebreos 9:28 dice que Él viene por segunda vez sin relación con el pecado. Quiere decir que Él tuvo que venir por segunda vez o tuvo que volver a vivir. Porque si viene por segunda vez, no es que se va, es que viene. Entonces, si viene, no puede venir e irse ese mismo día. Tiene que venir y quedarse para poder ser Señor tuyo. Entonces, para poder ser Señor de los que están muertos, mira lo que dice el verso 8. Verso 8 de Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiere decir que Él es Señor, Él es de vivo y de muerto. No importa que tú te mueras, Él sigue siendo tu Señor. Ahora, si te mueres, entonces tú no estás aquí en la tierra. Tú estás en otro lugar. En algún lugar tiene que estar. Y Él tiene acceso a ti para poder ser Señor de esos muertos. Imagínate, los familiares tuyos que murieron, nosotros no nos adelantamos a ellos. Cuando tú aprendiste gracia, los que estaban muertos aprendieron gracia al mismo tiempo tú. Pablo dijo que debemos serle agradable, ausente o presente. Y eso se le conoce como la gran nube de testigos. En Hebreos 12:1 dice eso. Que hay una gran nube de testigos. Y está hablando de gente sin cuerpo. Entonces, esos misterios que estuvieron ocultos no se conocían. Ni se conocían aquí en la tierra, ni se conocían tampoco en la nube de testigos.
Todos estaban en espera que se manifestara el Señor y volviera a revivir. Romanos capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cuándo iba a predicar Jesucristo? Cuando volviera a vivir. Él nunca, número uno, cuando estaba en Jesús de Nazaret, enseñaba parábolas, no predicaba casi. Cuando resucitó, no predicó. Ahora, cuando revivió, que vino de nuevo, entonces ahí es que él comienza a predicar. Ahora, ¿para qué propósito? Dice, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Se mantuvo oculto. Oculto para el ser humano y oculto para los que están en la nube de testigos. Fíjate si es así que cuando Pablo subió al paraíso, el apóstol Pablo dijo que se le dieron unas palabras inefables que no le era permitido al hombre expresar. Quiere decir que a Pablo se le dieron para escribirlas y él mismo no las entendía del todo. Porque Pablo era un apóstol profeta. Él oía y escribía. Por eso cuando le preguntaron, Pablo, yo no entiendo por qué los 11 apóstoles están en contra tuya y te están llamando anticristo. Juan, yo creo que le dijo, Pablo, ¿por qué Juan dice que ya el anticristo está, que hay muchos anticristos? ¿Por qué Juan dice eso? Y Pablo tuvo que decirle a Timoteo, mira Timoteo, ellos dicen que yo soy anticristo porque yo le digo que si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así y a ellos no les gusta y piensan que yo estoy en contra de Cristo. Y entonces ellos tenían muchas preguntas. Pablo no las sabía contestar. Yo las puedo contestar y explicar. Pero fíjate, Pablo no. De hecho, fíjate si Pablo no sabía que en 1 Corintios 4:5 él le dice, mira, no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, que él es el que va a explicar eso. La pregunta está, ¿para qué volvió a vivir? Tiene que haber un propósito. Yo escribí algunos, eso los tuve que escribir para acordarme de ellos. Número 1, para revelar el verdadero evangelio, que es la incircuncisión, que comienza en Romano y termina en Hebreo. Eso nadie lo había entendido. La gente creía que el evangelio era de Mateo a revelación, es el nuevo pacto, pero es que el verdadero evangelio fue dado para los gentiles y se escogió un apóstol para escribirlo. Y lo que yo entiendo que él escribió comienza en Romano y termina en Hebreo. Ahora no decimos que lo otro no es parte de la Biblia. Es parte de la Biblia. Pero es para revelar el falso evangelio de la circuncisión. Entonces, a veces se nos acusa de que a nosotros nos convienen ciertas partes de la Biblia. En verdad no es que nos convengan solamente, es que tiene que ser así porque el evangelio de la incircuncisión está de Romanos a Hebreos. Y entonces lo segundo de él volver a vivir es confirmarte en el verdadero evangelio. Romanos 16:25, con la predicación de Jesucristo. También este verso es bien importante. Oye, Jacob, si pudiéramos ponerlo en inglés, en Hebreos 9:28. Es bien importante ese verso para que tú solo muestres a tus amistades. Hebreos 9:28 en el King James Version. So Christ was once offered to bear the sins of many. Que eso es otra revelación. That's another revelation of many. And unto them that look for him,
shall he appear the second time. Appear, apariencia, appearance. Tiene que tener el cuerpo, ¿no? Appear the second time without sin unto salvation. Sin pecado en la salvación de los creyentes. Sin relación con el pecado. Y tú te preguntas, y yo me he hecho esa pregunta, ¿quién presentó en 2000 años de que el pecado no existía en la iglesia, en los creyentes? Eso es una evidencia para mí y para ti. Porque dice que vendría por segunda vez, pero sin contar con el pecado. Y nosotros tenemos unas evidencias claras de esas. Así que Él volvió a vivir con el propósito de decirle a la iglesia, no se dejen engañar, porque ya no hay pecadores en el reino de los cielos. El verso 6. I have said ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men, dioses que mueren como hombres, and fall like one of the princes. Y caeréis como cualquiera de los príncipes. Pero Dios nos llamó dioses. Y eso es un salmo profético. ¿Tú sabes quién lo escribió? El que dijo el Señor a mi Señor. David fue quien escribió eso. Eso es profético para ahora. Porque nadie, hasta este día, había llamado a la congregación dioses. Nadie había llamado a la congregación la amada. Nadie se atrevía a mencionar esos títulos. ¿Sabe por qué? Porque ahí no dice, ellos dicen ustedes son dioses. Dice, They say you yo are gods. dije. O sea, It says, vamos a buscar Romanos 7:4. Yo le llamo eso el puente. ¿Tú sabes lo que es un puente? Allá todos están por ahogarse. Y entonces hay un puente y tú le das la mano y todo el que coge tu mano, tú lo salvas. Entonces todo el que me entiende a mí en eso, yo lo saco de ahí y entra a reinar en vida como está reinando tú. Mira cómo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? ¿Qué es lo que le da poder al pecado? Y si tú estás muerto a la ley, ¿se te puede hallar en pecado? Mira lo que Dios usó para librarte a ti de pecado, para que tú seas impecable, para que no se te halle a ti en pecado. Para tú ser un espíritu perfecto tuvo que suceder esto. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el Espíritu de Cristo. El velo, la carne. Ese cuerpo que Dios hizo en el vientre de María, Él lo utilizó porque a la ley había que pagarle. Porque todos habían pecado. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. Entonces Él tuvo que enviar un cuerpo llamado Jesús de Nazaret y morir para quitar a Moisés, quitar lo que te condena, quitar las evidencias, que cuando tú partas de este cuerpo, tú tengas seguridad. Entonces el cuerpo Jesús de Nazaret fue utilizado para que tú estés muerto a la ley. Y entonces sigue, para que seáis de otro. Yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que todavía está honrando a Jesús de Nazaret? O como dicen en Colombia, que al niñito Dios. Tú sabes que es una blasfemia ante
ante la presencia del Señor. Pues tú sabes cuál era el fin del morir, para que no seas de él, de otro. Diga de otro. ¿Estoy hablando claramente con lo que está escrito? ¿Usted sabe cuántos religiosos hay en Colombia? Y voy a hablar de Colombia porque estoy en tierra colombiana. Gente preciosa, engañada por este sistema religioso. Los tienen adorando un muñeco. Los tienen con los ojos metidos en Jesús de Nazaret. Y la palabra dice, esta es mi evidencia. Por eso es que yo tengo autoridad para hablar. Tú sabes que el llamado de Jesús de Nazaret terminó en la cruz. Consumado es. Ya terminé mi labor. Yo tengo que terminar la mía. Y la mía es que tú saques los ojos de Jesús de Nazaret. Pero tú sabes lo fácil que es malinterpretarme a mí y decir, ese hombre es un anticristo. No quiere que amemos a Jesús de Nazaret. Es que no es que yo quiera, es que el pacto dice que Él ya sirvió su propósito. Eso fue un velo para llevarte a ti ¿a dónde? Al otro. Diga, yo soy del otro. Y hay que enseñarle a los creyentes dónde está el poder de Dios. ¿A cuánto le gusta el poder de Dios? ¿A quién no le gusta la palabra poder? Poder. Vamos a buscar a Romanos 1:16 para ver dónde está el poder de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Diga más, yo por la fe vivirá. Si la gente se han equivocado con experiencias místicas donde alguien te pone la mano y tú empiezas, aleluya, y como que y empiezan a tumbar gente. Y en Estados Unidos hay un brujo que le soplan, entonces la persona cae. Y entonces vuelve y lo levantan y vuelve y se cae y vuelve y lo levantan porque él quiere mostrar el poder de Dios. Pero esa persona se cae, se levanta o se le sana cualquier tontería, pero cuando se va a su casa no tiene conocimiento. Simplemente, mira, yo fui donde aquel señor, oye, ese señor me sanó. Gran cosa. ¿Y qué más? Te educó la mente para tú seguir viviendo tu vida diaria. El poder de Dios está, día conmigo, en el conocimiento del evangelio. Usted conoce el evangelio y está lleno de poder. Oye, qué bueno que tú no tienes que depender de mí o del obispo Martín o de tu pastor. Pastor, ore por mí. ¿Sabe por qué? Porque el pastor te va a decir, ore usted. Si usted tiene lo mismo que yo tengo. El que se une al Señor, ¿qué? Dios nos da su espíritu por medida. Todos tenemos lo mismo. Aquí nadie es más superior que nadie. Aquí todos somos iguales, incluyéndome a mí. Si este barro, José Luis de Jesús Miranda, no se somete a lo que está escrito, pago las consecuencias. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. En el verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo me imagino a Timoteo diciéndole a Pablo, yo no entiendo esto. Mira, Pedro y los apóstoles anduvieron con él
y ahora son enemigos tuyos. Yo no entiendo. O sea, ellos son apóstoles y tú eres apóstol. Pero entonces los 11 están opuestos a ti. Porque tú enseñas gracia y ellos enseñan ley. Y Pablo estaba tan limitado en su tiempo que dijo, mira, esto hasta que no venga el Señor y aclare esto, no se puede hacer nada, Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque esto que yo estoy leyendo no estaba escrito, estaba en la mente de Pablo. Eso que yo le puse ahí, primero a los Corintios, no estaba escrito. Esa era la experiencia. Lo que estaba escrito eran las escrituras, pero no el evangelio. Y entonces tenía que venir el Señor a aclarar. Fíjate este detalle. Vamos a ver a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. ¿Por qué no entendían? Mira lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, 2000 años atrás, el día de hoy, 2000 años atrás, cuando leen el antiguo pacto, que era lo único que había, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cuál es ese velo? Vamos a verlo bíblicamente. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? No de su espíritu. Él abrió un camino nuevo, que tú has entrado al camino nuevo, pero los demás no han entrado porque ellos tienen el velo puesto. Mira cómo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es ¿de qué? Su carne. Voy a terminar diciendo, el velo hay que quitarlo. Todavía cuando leen la Biblia, mira, está Jesús de Nazaret aquí así. Jesús de Nazaret los tiene así. Porque Jesús de Nazaret no era la última revelación. Él vino a pagar por tus pecados. Su cuerpo fue entregado para librarte de la maldición y de la ley. Ya Él terminó su labor. Él se quitó el saco. Mira, Él hizo bueno, y se fue a descansar y después dijo, voy poniendo a José Luis. José Luis, ¿dónde tú estás? Y está aquí dentro. Está dentro de mí hablando contigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ese es el ministerio el ministerio de Moisés. Hay dos ministerios. Tenemos que, y me incluyo a mí, tengo que corregir la palabra. Aquel tiene un ministerio de alabanza, este tiene un ministerio de levantar iglesia, este tiene un ministerio de ayuda. No, hay un solo ministerio. Sí, es uno solo. Si está aquí o si no está aquí, entonces, porque no hay muchos ministerios. Hay muchos dones y funciones, pero el ministerio es uno solo. ¿Sí? Sí, que a veces uno se turna y dice, oye, ese hermano tiene un ministerio de alabanza. ¿Sí? Y ese tiene un ministerio de compartir la palabra, un ministerio de dar. No, él tiene el don de dar. Él está capacitado con ese don. Entonces hay muchos dones, pero un solo ministerio. Porque es un solo espíritu. Y ese espíritu se dedica a un solo ministerio. Y entonces habían dos ministerios. Uno fue, que fue el de condenación, ya terminó. Porque si el ministerio de condenación fue, o sea, ya no está. Entonces, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? En ese ministerio es el que venía con gloria. Que el mediador viene a explicar cuál es, cómo funciona. Por ejemplo, usted debe entender que no se pueden mezclar los dos. Esos dos ministerios de condenación. Usted ha visto gente que defienden los 10 mandamientos.
Pues están mezclando. O todavía piensan que Moisés tiene que ver algo con este pacto. Están mezclando. En ese ministerio hay 2 apostolados. Uno los representaron 11 apóstoles, que es el de condenación. Y este ministerio de justificación los representa un solo apóstol. No puede haber más de un apóstol. Usted sabe que actualmente por ahí hay muchos llamándose apóstoles. Entonces, si hay muchos apóstoles, entonces hay muchos ministerios. Entonces, ya este no es el ministerio o es el del ministerio. Pero no puede haber más de un ministerio porque es un solo ministerio. Es un solo espíritu, hay un solo ministerio. Por ejemplo, no hay 2 familias de fe. Hay la familia de la fe. Es una. Si somos nosotros, entonces ya no hay otra familia de fe. Porque es una. Dice la familia de la fe. El ministerio de justificación. Entonces, corrigiendo nuestro vocabulario, porque hay cosas que a veces uno no las tiene claras. Por ejemplo, la mente de Cristo. Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Los apóstoles no la tienen. Ahora, yo y Timoteo, que está aquí conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces si alguien le preguntaba a Pablo, ¿y Pedro? No, Pedro tiene la mente de Moisés. Porque Pedro es discípulo de ese pacto antes de la cruz. Ahora, todos los ministerios cristianos utilizan a los apóstoles. Ellos piensan que los 11 apóstoles y Pablo eran amiguitos. Y no podían ser amiguitos porque eso es agua y aceite. No mezclan. Porque están mezclando condenación con justificación. Y si es justificación, ya no hay condenación. Porque Cristo es el que justifica. ¿Sí? O hay condenación o hay justificación. Pero no puede haber, yo estoy justificado y mañana me condenan. Porque entonces, en esos 2 ministerios, uno fue y el otro ya no es. Mire cómo Pablo explica. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, déjame el verso ahí. ¿Quién le instruirá? Por ejemplo, usted sabe que en este ministerio el que instruye es la mente de Cristo, no es José Luis. Por eso puede llegar a donde está llegando sin mi intervención. O sea, cualquier persona que mire este ministerio de lejos piensa que yo me levanto el lunes a las 5 de la mañana para que me dé tiempo de tratar con las 313 congregaciones que hay. Y entonces, imagínate, sería difícil para un hombre, aún con ayuda es difícil. Y mantenerlas en el próximo paso que vamos a hablar, mantenerlas en la unidad del Espíritu, hablando lo mismo. Ahora, quien mantiene eso, una vez Pablo tiene la mente de Cristo, él se la pasa a Timoteo, entonces Timoteo habla igual que él. Por eso él dice, te envío a Timoteo porque él les dejará saber mi proceder y cómo enseño en todas las iglesias. Porque esa mente lo que hace es que elimina tu mente. Entonces ahí no se podía experimentar la mente de Cristo, porque a Cristo, ¿quién le instruirá? Por ejemplo, usted sabe que todos los ministerios tienen una junta de pastores. Mensualmente se reúne la junta y la iglesia más abajo de la de ellos tiene otra junta. Entonces, así es que el hombre gobierna a los demás seres humanos. Cada iglesia tiene una junta, entonces el pastor que llega es un empleado. Entonces, esa junta de directores, que pueden ser tesorero, presidente de la corporación, la secretaria y varios miembros, vamos a suponer que se componga de 6 o de 5, 7, los que quieran. Esos 7 deciden, necesitamos un pastor. Ahora, en el nuevo pacto no funciona así. Por ejemplo, esta es la sede principal de las 313. Aún en esta no hay una junta que se reúne para decidir cosas. O sea, nosotros no tenemos reuniones mensuales para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta familia? Porque ¿quién le instruirá?
Fíjense la diferencia de lo que estamos hablando, una forma de gobierno. Porque ellos, como no han renovado su mente, no tienen la mente de Cristo, no siguen el evangelio de la incircuncisión, entonces ellos funcionan como el gobierno, un gobierno democrático. Ahora, ¿cuál es el gobierno de Dios? ¿Ah? ¿Y qué otra palabrita más le caería comparándola? Dictatorial, porque Dios no le pide consejo a nadie. Por eso, ¿quién le va a instruir? Entonces, el mediador del nuevo pacto viene a decirte esas cosas. Yo estoy tratando un asunto contigo para ver si tú medias conmigo y te pones de acuerdo en este asunto. El único lugar en el mundo donde las 313 iglesias sin papeles firmados están sometidos y hablando la misma cosa es este ministerio. Y hay gente me han preguntado, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Como si fuera yo. Y de bueno, mi papá. ¿Y quién es tu papá? Pues el mismo papá tuyo, que mora en mí, que me tomó mi mente. Entonces, en mi mente, él instruye. Por ejemplo, ahí, quien se ponga a darme un consejo, sea quien sea, yo lo escucho. Pues, imagínate, el proceder, oye, tremendo, te lo aprendo. Pero yo me voy así pensando. Y oigo una voz que me dice, eso no va aquí. Y entonces, pero para no ofender a la persona, yo digo, déjame considerarlo. Pues, ¿qué voy a hacer? Decirle, no, yo sé más que tú. Es que yo no sé nada tampoco. Es la mente que me viene ese pensamiento. Mira, hazlo así. Te van a llamar el género anticristo porque Juan, el cabezón de Juan, del apóstol malo de la circuncisión, como Pedro, ellos pelearon contra Pablo y dijeron, ¿cómo que sea de otro? ¿Y nuestro maestro? ¿Qué nos vamos a hacer con él? Mira, él está en contra de Cristo, por eso es que viene el término anticristo. Yo no soy ningún anticristo, para los demás yo soy, pero nosotros somos los verdaderos cristianos. Yo soy pro Cristo, yo no soy anticristo. En el ministerio nuestro a mí no se me ve como anticristo, ni yo te veo a ti como anticristo. Nosotros somos anticristo para la sociedad ciega, para los huérfanos que están allá afuera, los religiosos. Somos nosotros anticristos para ellos, porque nosotros estamos a favor de que Jesús de Nazaret sea quitado del medio para que tú seas del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar fruto para Dios, bendecido. Para que participes de la transformación, para que tu cuerpo sea transformado, tú no puedes seguir con Jesús de Nazaret porque no vas a ser transformado. Lo que te hace cristiano a ti es entender tu verdadera identidad, de que tú fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo, que tú eres un espíritu que tuvo comienzo en Dios, no en el vientre de tu madre, bendecido. Tú eres desde antes de los tiempos de los siglos. Y entonces tú has nacido con el don de la fe integrado para creerme a mí, para creer al fundamento que el apóstol Pablo dejó. Fíjate que yo no enseño nada diferente a lo que enseña Pablo. Yo tengo que estar también sometido a esa enseñanza de Pablo, porque yo vine a edificar encima de ese fundamento que Pablo dejó. Ese fundamento son 14 libros, 14 epístolas de Pablo. Entonces yo vine a edificar encima del fundamento que Pablo dejó. Hay un orden. Esto no es un desorden. Esto no fue porque yo me levanté por la mañana un día y dije yo soy Jesucristo. Esto no es así, bendecido. Estos son eventos proféticos que han tomado miles de años en la mente de Papá Dios. Y ahora se está manifestando porque miren el tiempo que estamos. Tiempos proféticos. Últimos tiempos para la iglesia. Y tú tienes que estar bien equipado y afirmado en esta palabra. No es tiempo de estar confundido, ni de estar mirando para los lados, echándole culpas a nadie. Es tiempo de que tú te enfrentes y sepa que tú has confesado esta palabra y que tú estás seguro en quien tú has creído. Yo te declaro a ti, por esa confesión que tú haces, di conmigo, yo soy del otro. Y si tú has dicho yo soy del otro, entonces vienen los beneficios del otro. Yo te declaro a ti sano de pies a cabeza. Te declaro completo. Yo te declaro a ti en prosperidad.
Te declaro en una confesión nítida, en una confesión poderosa. Yo digo que hay ángeles a cargo de tu vida. Confiesa esta palabra, bendecido. Confiesa que los ángeles están pendientes de tu confesión. Esto es un ministerio angelical con una cobertura de ángeles que está a favor de la iglesia. Esto no es cuestión de José Luis nada más. No, la carne mía para nada aprovecha. Mira, a mí tú no me tienes ni que ver, ni que tocar, ni que... Aquí el asunto no es la carne de José Luis. Lo que yo necesito es lo que sale de la boca de José Luis. Pero Jesús de Nazaret dijo, la carne mía para nada aprovecha. Si ponen los ojos en este velo, los voy a desmenuzar. Y yo, José Luis de Jesús Miranda, en este día te digo que si tú pones los ojos en mí, tampoco. Tú tienes que poner lo que yo enseño, bendecido. Tú no me vas a calcar a mí en la corbata. Si quieres ponerte el mismo color de corbata, eso es cuestión tuya. Pero eso no es calcar. No es que tengas los zapatos, no es que tengas el mismo reloj que yo tengo, no es que comas lo que yo como o que bebas lo que yo bebo. No, tú tienes tu propia forma de ser. Pero tú tienes que estar pendiente del mensaje, del contenido, del espíritu. Porque el espíritu es el que da libertad. El espíritu es el que edifica.